Muy buenas a cada uno de ustedes. ¿Cómo nos encontramos hoy? Bien. ¿A gusto? ¿Aprender más del Señor? De eso se trata, ¿no? Venir a la casa de Dios a poder crecer, edificarnos, convivir unos con otros. Pues eso se trata la vida cristiana, ¿verdad? De vivir en comunión, en unidad, para que así podamos contagiar a todos aquellos que viven fuera sin Cristo, poder ser luz, para poderles demostrar lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas, ¿no? Porque de eso se trata, contagiar a los demás lo que Dios está haciendo con nosotros. Bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Espero que ese mensaje les sea de bendición, el cual lo he titulado La sabiduría humana destinada al fracaso. La sabiduría humana destinada al fracaso. Y seguiremos con 1 Corintios. En el capítulo, 1 Corintios capítulo 1, del versículo del 18 al 25, si me acompañan, a ver quiénes son los más rápidos que me dicen con un amén que ya están ahí. A ver. Como siempre soy el primero para que no quedar mal. 1 Corintios capítulo 1, versículo del 18 al 25. Ahora se están tardando, ándale, se me hacía mucho. Dije, ¿qué está pasando aquí? Si antes de volar eran rápidos, ahora como que se tambalearon un poquito. Bueno, pues si me acompañan, vamos a leer desde el versículo del 18 hasta el 25. Dice así: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios, capítulo 1, del 18 al 25. Como les dije, lo he titulado La sabiduría humana destinada al fracaso. Este es un tema que es uno de los principios, ¿no?, de podernos acercar a Dios. Recuerden que Dios, como dice la palabra, Dios no nos dio, que nosotros no podemos acercarnos a Dios a través de nuestra propia sabiduría. Es imposible acercarnos a Dios a través de nuestra propia sabiduría. Porque la palabra de la cruz es necedad. En otra versión dice, en la versión Reina Valera, locura. Para los que se pierden, para nosotros los salvos, es poder de Dios. La necedad es el resultado de la naturaleza caída del hombre, porque nacemos con esa insensatez. Eso nos dice la palabra de Dios, que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Proverbios 22:15. La forma más básica de poder comparar con esa necedad es negar la existencia de Dios en nuestra vida, como lo que estábamos hablando antes del servicio. Tenemos esa necedad, y la forma más básica de esa necedad lo primero es negar a Dios, es sacar a Dios de nuestras vidas. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 14:1. Dice en Marcos 7:22-23, o sea, capítulo 7, versículo 22-23, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia, la necedad,
Toda esa maldad proviene del interior y es lo que hace impuro a la gente. Sabemos que nacemos con esa naturaleza caída. Sabemos, como siempre lo he citado en Jeremías 17:9, que el corazón del hombre es perverso, engañoso, engañador. O sea que no hay nada bueno en el hombre. El hombre no puede tomar decisiones correctas, decisiones apropiadas, sino siempre lo utiliza para el propio bienestar de mi yo. Recuerden que si tú tienes sabiduría, tú tienes conocimiento, ya sea en el lado académico, lo usas, toda tu inteligencia, para hacerte de dinero, para hacerte una persona importante, tener comodidades, mi yo, sin pensar en usar esas cualidades, esa inteligencia que Dios te dio, esas capacidades inteligentes que Dios te dio para el bien de los demás. Aquí Jesús describe lo que sale del corazón del hombre y lo que contamina. La necedad es una de las evidencias de que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa y contaminada. Mas, sin en cambio, la palabra de cruz es la revelación total de Dios. Es el evangelio en toda su plenitud que se centra en la encarnación y en la crucifixión de Cristo. La cruz es la totalidad del plan y provisión de Dios para la redención de los pecadores, que es el tema de todas las escrituras. Esto se trata, recuerden que esto se trata de Jesús. Se trata de la encarnación y la resurrección de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero para muchos esto es locura. La palabra de Dios es locura, porque no lo pueden entender. Sin embargo, no todos reaccionan correctamente ante este mensaje. De tal forma que para unos puede representar salvación, mas para otros es de tropiezo o de locura. Pero pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Está en 1 Corintios 1:23. Para los judíos, la predicación de un Mesías que venía a esta tierra para ser siervo y poner su vida en rescate y ser colgado en una cruz era un insulto. Para ellos era imposible. ¿Se imaginan a los judíos? Venir un hombre, decirse que es el Hijo de Dios, venir y ser crucificado, ser muerto en una cruz. Estaba fuera de su razonamiento. Para ellos era imposible. Para ellos era imposible que el Dios temible, que hacía que el monte Sinaí se estremeciera con violencia y que hacía que el monte Sinaí humeara, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y cuando Dios respondía, su voz era como de trueno. Ellos rechazaron a Jesús, ya que no concebían a un Mesías sufriente, encarnado y crucificado, y que hablaba de amar a sus enemigos y sobre todo que los reprendiera por su hipocresía religiosa. Para ellos no entraba en su razonamiento. Un Dios poderoso que ponía una columna de fuego y iba enfrente de nosotros. O sea, que Dios hizo todas esas maravillas en la nación de Egipto, que abrió el mar rojo. El Dios que hacía brotar agua de las rocas. Este Dios, me estás hablando de este Dios encarnado y crucificado en una cruz, por el cual el mismo Dios maldijo al hombre, maldijo todo aquel que es colgado en un madero. O sea, ¿me estás diciendo que Él es Dios? No lo creo. Ellos esperaban un Mesías guerrero que los librara de la opresión romana, un Mesías que se juntara con los reyes, sacerdotes y no con rameras y pecadores. Para muchos judíos era imposible reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, porque no encajaba en su comprensión mental. O sea, un Dios poderoso, un Cristo crucificado en una cruz que fue maldecida por Dios mismo. Dice en Deuteronomio 21:23, no dejarás su cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo enterrarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol es maldito por Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Mas en Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, habla de este mandamiento del Antiguo Testamento. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Te imaginan a los judíos? Para ellos era inconcebible, no entraba en su razonamiento que un Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, tomara ese papel de sufriente, se humillara en una cruz, muerte de una cruz. Decían, ¿cómo no? ¿Cómo que el Dios de David, el Dios de Abraham, haciendo tal locura? Es imposible. Tal era la ley divina en el Antiguo Testamento. Dios lo había establecido para casos de pecado particularmente graves. Los culpables en primer lugar eran condenados a muerte, comúnmente a pedradas, y luego eran colgados en un madero a la vista de todos para servir de ejemplo. Así todos sabían lo que le ocurriría a que cometiera algún crimen digno de muerte. Atraía sobre él la ira de Dios, y por su obra se ponía bajo la maldición y el juicio de Dios. Deuteronomio 21, capítulo 21, 22, 23. Mas los judíos no estaban dispuestos a aceptar el mensaje de la cruz, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mas a pesar de que la cruz no encajaba en sus mentes, los judíos querían señales sobrenaturales, sobresalientes, antes de aceptar que Jesús como el Hijo de Dios. Mas cuando Jesús fue crucificado, los judíos aún llegaban delante de la cruz meneando su cabeza, a pesar de que ellos ya habían visto todos los milagros, lo que Jesús hizo, cómo sanaba enfermos, resucitaba muertos, todo lo que vieron. Mas ellos decían, eso no es suficiente. Eso no es suficiente para creer que tú eres el Hijo de Dios. Y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, juntos con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. De otra manera, no. Mas, la cruz fue piedra de tropiezo para muchos judíos hasta el día de hoy. Mas ahora los gentiles, representados por los griegos, querían pruebas por medio de la sabiduría humana, por medio de ideas que ellos podían proponer y discutir o debatir. El hecho de escuchar de la humillación de Cristo, siendo Dios, al morir en la cruz, la consideraban una locura, ya que chocaba con sus creencias religiosas y sus filosofías. Los filósofos atenienses no eran sinceros ni les interesaba acerca nada de lo que se trataba de la verdad. Simplemente querían razonar, discutir sobre ideas nuevas que surgían en el momento. Mas a ellos no les interesaba, ellos solamente querían dialogar, discutir por temas que estaban saliendo, temas nuevos. Pero ellos en sí mismos no querían conocer la verdad acerca de Jesús. Ellos solamente querían tratar cosas nuevas, novedades. De hecho, así hay muchas personas que consideran una locura la predicación del Evangelio, ya que no concuerda con sus ideas científicas, religiosas o tradicionales, porque sencillamente prefieren las cosas del mundo que depender de Dios. Mas los antiguos griegos eran muy aficionados a la filosofía y habían edificado sobre ella una cultura, o su cultura. Tenían quizás como 50 grupos de filósofos o movimientos, y cada uno tenía sus puntos de vista acerca del origen del hombre, del origen del hombre, ya sea su significado de vida, destino, relación con los dioses, de los cuales tenían muchos. Algunas de las filosofías contaban con una exposición, ideas detalladas sobre las organizaciones religiosas, políticas, sociales, económicas y educacional de la sociedad. Los griegos estaban enamorados de la sabiduría humana. Ellos creían que la filosofía era lo más importante. Las filosofías les daban una visión limitada, inventada por el hombre, el cual ellos en su razonamiento humano sacaban el significado de la vida, los valores, el propósito y el destino de cada cosa. A ellos les gustaba debatir todas esas cosas, les gustaba juntarse entre ellos. Empezaban a debatir sobre lo que es la vida.
qué es la religión. Siempre buscaban temas para tratarlos, para poder ellos razonar. Había tantas filosofías como los filósofos. Y las personas tendían a agruparse alrededor de su favorito, buscando cuál era el más verdadero o el más confiable según sus intereses de cada oyente. Y por causa de los desacuerdos entre filósofos que había entre ellos, que no podían concordar, que no podían encajar en los pensamientos de cada uno, pues se dividían, se hacían sus grupos. Y los oyentes lo que hacían que se apegaban al que más le convenía, como el día de hoy. En aquellos tiempos, este filósofo, su filosofía me encanta, como dice, cómo se expresa de la vida, cómo habla acerca de la religión, cómo habla acerca de la política, acerca de la vida humana, o sea, acerca de la sociedad. Me encanta cómo habla él, yo me apego a él. A este no me apego porque él tiene un punto de vista muy diferente acerca de lo que es la religión, o lo que es vivir una vida, ¿no?, humana en este mundo, cómo mantenerla. Y ellos buscaban siempre a un filósofo que estuviera más apegado a sus intereses. Así como les dije, lamentablemente hoy en día, así vemos muchos buscan iglesias que se apeguen a sus razonamientos, a sus pensamientos. Yo quiero ir a esta iglesia porque ahí se habla tan bonito. Ellos concuerdan con mis pensamientos, ahí me dejan, no son tan estrictos, no me dicen que si peco me voy a ir al infierno, porque dicen que ya eres salvo, ya puedes pecar, puedes hacer lo que tú quieras. Y pues no van ahí porque quieren vivir deliberadamente, de una manera, un libertinaje, ¿verdad? Como muchos de hoy pensando que porque dicen ser salvos, pueden vivir de una manera como ellos quieren, pero están equivocados, ¿verdad? Como yo siempre les he dicho. No voy a comparar a un cristiano verdadero que tiene una naturaleza de Dios y camina de acuerdo al corazón de Dios, buscando cada día su imagen, su rostro, a uno que dice ser cristiano, que dice ser salvo, y vive de una manera que ofende a Dios, que desagrada a Dios, que le menosprecia la palabra de Dios y que hace que la palabra de Dios sea blasfemada por todos aquellos que lo ven y dicen, mira el cristiano, míralo cómo anda, y dice que es cristiano y dice que es salvo. Lamentablemente muchos de los convertidos de Corintios se llevaron con ellos este espíritu de enseñanza filosófico a la iglesia y se aferraban a las creencias de su anterior filosofía pagana. No solo estaban divididos en cuanto a los líderes cristianos, sino también en cuanto a puntos de vista filosóficos. A los corintios les costaba desprenderse de su amor por la sabiduría humana, pero ellos querían añadir la sabiduría humana a la sabiduría que Dios ya les había dado. Recuerden como estuvimos leyendo en los primeros versículos del 5, 1 Corintios del 5 para adelante, que ya Dios los había dotado de toda palabra, todo conocimiento, de toda riqueza espiritual, de todo don. Ellos tenían todo lo necesario para poder vivir una vida que agradaba a Dios, para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Pero, en cambio, estos querían agregarle sabiduría a las escrituras. Querían agregar sabiduría, la sabiduría de lo que ellos ya te estaban trayendo, de estos filósofos. Querían ellos sumársela con la sabiduría de Dios. Y en el momento cuando nosotros como individuales, nuestra sabiduría que está pervertida, que es engañosa, queremos nosotros mezclarla con la palabra de Dios. Si queremos mezclar nuestra sabiduría con la palabra de Dios, estamos haciendo vana la cruz. Estamos nosotros haciendo que la cruz pierda valor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos como adulterando en pocas palabras la palabra de Dios. Estamos metiendo tu conocimiento con el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces ya la palabra de Dios pierde su valor. Ya no puede la palabra de Dios actuar eficazmente en tu vida. Ya no puede seguir regenerándote, transformándote, moldeándote. ¿Por qué? Porque la palabra ya está mixeada con tu sabiduría. O sea, pierde el valor, pierde el poder para seguir transformándote en tu vida. Los cristianos sabemos que no podemos confiar en la sabiduría humana porque es engañosa. Y esto dice el Señor: maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. Jeremías 17:5. Porque no hay nada más engañoso que el corazón,
no tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Jeremías 17:9, en versión PDT. El apóstol Pablo, en pocas palabras, se dirigió a los corintios, ya que estaban tan orientados y metidos hasta el cuello con tanta filosofía, cual les dijo. En pocas palabras, así les dijo: desde que ustedes se convirtieron en cristianos, han sido llenos con la sabiduría y el Espíritu de Dios y han reconocido las Escrituras como su palabra. Ya no tienen, pues, más necesidad de filosofía. Ya no tienen necesidad de que ustedes le agreguen su conocimiento humano a la sabiduría que ya Dios les dio. Porque dice, porque no les sirvió para nada cuando eran hijos de las tinieblas y mucho menos les ayudará ahora que creen en Cristo. Abandónenla, las filosofías, porque no tienen nada que ofrecer sino confusión y división. Es lo que trae tu sabiduría a tu conocimiento. Cuando tú agregas tu sabiduría a tu conocimiento o que quieras aconsejar a alguien de acuerdo a tu capacidad humana caída, tenlo por seguro que solamente vas a confundir. Tenemos tantos que ahorita ya que te aconsejan, te dicen lo que es mejor, pero ¿qué es lo que hacen? Solamente confunden a las personas y no les traen una verdadera solución a su problema, porque no conocen, porque no tienen ellos la sabiduría que proviene de Dios, la que puede curar, la que puede traer la solución a sus problemas a través de la palabra de Dios. Mas también les dice que ahora que están unidos alrededor de la suprema revelación de Dios en Cristo Jesús, no permitan que las especulaciones humanas los desorienten y dividan. Es lo que pasa hoy en día mucho esto. Mas nuestra sociedad también se siente atraída por varias filosofías, pensamientos de hombres. Así como en nuestros días de hoy, como en los días del apóstol Pablo, se sienten atraídos por la admiración de las filosofías humanas, por la opinión humana, no tomando en cuenta la sabiduría de Dios. Es así vive el ser humano de hoy. Vivimos por lo que tú crees, lo que tú piensas. O sea, ya no tomamos en cuenta lo que es la sabiduría de Dios, porque recuerden eso, tus pensamientos, tus ideas, lo que tú crees que es lo mejor, tenlo por seguro que tarde o temprano eso va a fracasar. Tu sabiduría va a fracasar tarde o temprano. Siempre nuestros ideales, nuestros pensamientos, siempre están apegados a la avaricia o al egoísmo. Nunca estamos pensando en el bienestar de los demás. Los hombres en su ignorancia están tratando continuamente de entender por sí mismos qué es la vida, de dónde viene, a dónde va, qué significa, qué podemos y debemos hacer acerca de ello. A veces los cristianos estamos más preocupados por las opiniones humanas que por las palabras de Dios. Usamos las escrituras, pero no las ponemos en práctica. La palabra de Dios es la única verdadera sabiduría y es toda la sabiduría que es confiable y necesaria. En las escrituras encontramos toda la sabiduría que Dios quiere que tengamos y que necesitamos. Muchas veces queremos nosotros un consejo, queremos buscar queremos tomar una decisión, queremos, sea lo más mínimo, quieres comprar un carro, quieres comprar un mueble, quieres hacer algo. Siempre debes de buscar, aunque sea lo más mínimo, la dirección de Dios, la sabiduría de Dios. Muchas veces nosotros no queremos meter a Dios en nuestras cuestiones de nuestras compras. Señor, ¿sabes qué? Voy de compras, quiero comprarme una ropa, ¿sabes qué? Dame sabiduría para poder hacer compras sabias, poder comprar lo que es necesario de la manera que es correcta. No me dejes gastar más de lo que es, no me dejes hacer algo que me vaya a endeudar más de lo que no puedo pagar. ¿Por qué? Porque estamos usando solamente el deseo que la carne nos pide. Hey, tú agárralo. Pero después trae consecuencias. ¿Por qué? Porque no estamos usando la sabiduría de Dios. Estamos usando la sabiduría del hombre, que lo que hace que te empuja solamente a hacer lo que va a traer problemas después. En las escrituras encontramos toda la sabiduría que Dios quiere que tengamos y que necesitamos, porque no podemos confiar en la sabiduría humana, porque siempre contradice y distorsiona las verdades bíblicas. Mas los creyentes sabemos que las escrituras se distinguen porque son confiables, suficientes y completas. La sabiduría humana
La filosofía ha sido siempre una amenaza para el ser humano, la cual evita buscar y depender de Dios. Yo he escuchado, ¿no?, que yo he hablado con personas y dicen que ellos saben lo que hacen. Ellos siempre han tomado decisiones correctas porque tienen buenas casas, buenos carros, buenos lujos, tienen todo lo necesario. Y dicen que ellos han sabido tomar buenas decisiones, por eso tienen lo que tienen. Piensan que la sabiduría por hacer riquezas, por tener lo que tienen, los lujos que tienen, piensan ellos que eso es la sabiduría. Piensan ellos que eso es la felicidad. Piensan ellos que por tener lo que tienen fueron sabios, sin saber que esa misma supuestamente sabiduría los está alejando más de Dios. Entre más tienes, te enfocas más en las cosas materiales y te aleja más de Dios. Las congregaciones se han infestado porque han cambiado la revelación divina por la sabiduría del hombre. La sabiduría humana que llamamos modernismo, de eliminar a Dios de toda la vida social y que rompieron con el realismo, o sea, las cosas tal como son en realidad. Les voy a leer unas cosas que creen los modernistas. La Biblia afirma ser un libro sobrenatural, la palabra de Dios. El modernista niega todo esto, es como un libro cualquiera. Los cristianos afirman ser una revelación especial de Dios. El modernista niega esto. La Biblia declara que Dios creó al hombre a su propia imagen. El modernista niega esto. Él afirma que el hombre vino de los animales. La Biblia enseña que el hombre es única criatura caída. El modernista niega la caída y afirma que el hombre debajo de a sí mismo ha estado elevándose constantemente en lo moral y espiritual. La Biblia enseña que los profetas predijeron acontecimientos futuros. El modernista niega esto. Ellos no sabían nada del futuro, es lo que ellos dicen. Para los cristianos los milagros ocurridos son verdaderos y hechos por Dios. El modernista niega esto. Él quiere que creamos que estos milagros son solo mitos, leyendas y alegorías. La Biblia nos enseña el nacimiento sobrenatural virginal de Jesús. El modernista niega esto y lo hace un mito degradado. La Biblia enseña la deidad de nuestro Señor. El modernista niega esto y declara que Jesucristo fue solo un hombre. La Biblia enseña la expiación de Cristo. El modernista niega esto y declara que no hubo nada sustitutivo en la muerte de nuestro Señor. La Biblia enseña el nuevo nacimiento del creyente. El modernista niega que hay semejante cosa. La Biblia enseña la segunda venida de nuestro Señor. El modernista rechaza todo esto. Los modernistas sostienen que la religión es algo de la experiencia personal, que no hay verdades reveladas por Dios y que no hay base razonable para la fe cristiana y que es solo un instinto, un sentimiento por algo divino. Es lo que dicen los modernistas. Mas el modernismo no es moderno. Eso lo podemos ver con Adán y Eva, que ellos decidieron sacar a Dios de su vida, al no tomarlo en cuenta, al haber tomado una decisión por sí mismo, el cual los hizo independientes de Dios. No es algo nuevo, es algo ya viejo. Ellos se antepusieron a su propia voluntad y menospreciando la voluntad de Dios. Siempre que la sabiduría humana se mezcla con la revelación divina, la cruz de Cristo pierde su poder y el espíritu de error toma vida. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen exacta de Dios. 2 Corintios 4:4, versión NTV. La psicología es otra forma de sabiduría humana que contradice frecuentemente la palabra de Dios o es usada para modificarla o mejorarla. No es una ciencia exacta o verdadera, sino que es básicamente filosófica, ideologías, pensamientos de la mente del ser humano. Busca entender y modificar el funcionamiento interno del hombre, su mente, emociones y espíritu,
mediante la observación y las teorías humanas. Es lo único que hacen los psicólogos. Estudian. Sin embargo, la psicología nunca podría haber descubierto o comprendido el pecado, porque el pecado es una transgresión contra Dios, cuya naturaleza y voluntad están totalmente fuera del campo de la psicología. La psicología puede entender las ofensas del hombre contra el hombre y tratar de lidiar con los sentimientos de la persona. Pero la sabiduría humana no puede de ninguna manera identificar, mucho menos determinar lo que es el pecado en contra de Dios, o mucho menos dar solución. Solo la palabra de Dios puede identificar el pecado y solo su perdón puede eliminarlo. Debido a que el pecado es una transgresión contra Dios, Él puede determinar lo que es el pecado y proveer el perdón correspondiente. La palabra de Dios afirma claramente que el pecado es la razón de todos los problemas del hombre, físicos, mentales, sociales, económicos y espirituales. Por lo tanto, un entendimiento auténtico del pecado está completamente fuera del alcance de la psicología. Aún algunos teólogos significa estudiante o el estudio de Dios, mas algunos teólogos tratan de mejorar la palabra de Dios mediante su propio entendimiento. De hecho, hay un teólogo un teólogo alemán llamado, dice Rudolf Bultmann, algo así, propuso que a fin de que el evangelio fuera aceptable, razonable, relevante, para el pensador moderno, había que quitar lo sobrenatural del Nuevo Testamento. En otras palabras, los componentes míticos, es decir, los aspectos de milagros, debían ser eliminados, tal como los acontecimientos respecto al nacimiento virginal, el caminar sobre el agua, la multiplicación de los panes, de los peces, dar vista a los ciegos, incluso la resurrección de Jesús, se debe eliminar como complementos míticos al mensaje esencial, solamente como mitos. Él quería quitar todo eso para que fuera más razonable para el pensamiento humano. En pocas palabras, el teólogo alemán quería decir por sí mismo lo que podía ser razonable y lo que no podía ser la palabra de Dios. Estaba mezclando. Él quería tomar la palabra de Dios, estudiarla y decir lo que debía de estar y lo que no debía de estar en la palabra de Dios. Lo que podía ser razonable para su entendimiento, lo podía poner. Lo que no estaba que no fuera algo tan lógico, algo que estuviera fuera de mi vista, algo que pudiera ser realidad, dice, ¿sabes qué? Esto no hay que ponerlo. Esto es como un mito. Esto no hay que ponerlo. Al hacerlo así, él trataba de hacer a Dios a su propia imagen humana. Cuando el hombre trata por sí mismo de determinar cómo es Dios, cuál es su voluntad y qué puede o no puede hacer, la criatura crea meramente un Dios imaginario, un ídolo a su propia imagen y para su propia satisfacción egoísta. Y es lo que todos hacemos. Queremos crear nuestro propio Dios. Queremos hacer la Biblia a nuestro modo. ¿Sabes qué? Los judíos, como ellos no podían ellos entender en su mente que un Cristo crucificado, un Cristo que fuera colgado en un madero, dicen no, porque ellos pasaron por alto el Salmo 22 y Isaías 53, ellos no lo vieron. Ellos como que cuando llegó el Salmo 21 se brincaron al Salmo 23. Cuando pasaron por Isaías 52 se brincaron el capítulo 53 de Isaías, se fueron al 54. Pasaron por alto eso y no lo quisieron ver. Porque ellos decidieron, determinar lo que es y lo que no es de Dios. Igualmente, es lo que hacemos el ser humano de hoy y los pastores de hoy. Cara en la Biblia, ellos deciden lo que es y lo que no es. Qué es lo que puedo predicar y qué es lo que no puedo predicar. Qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene predicar. Qué es lo que te puede ofender y qué es lo que no te puede ofender. Porque yo voy a determinar lo que es la verdad, supuestamente mi verdad. Recuerden que todos tenemos una verdad, pero que está distorsionada. Mas la única verdad que no está distorsionada es la palabra de Dios. Pero así es el ser humano. Su necedad, terquedad, que queremos hacer a Dios a nuestra imagen, hacerlo a Dios a nuestra manera, hacerlo como nosotros queramos. ¿Sabes qué, Dios? Quiero que tú seas así, quiero que tú seas así, así, así. Yo no quiero ser como tú dices que yo quiero, como tú quieres que yo sea. Tú quieres que yo sea así, así, así. No, yo quiero que tú seas a mi manera. Porque quiero que tú te hagas conforme a mi voluntad, no conforme a tu voluntad.
Cuando se impone de alguna forma la filosofía humana, eso eleva al hombre y rebaja a Dios. Esas son las características básicas del hombre natural. La razón por la que el hombre le gusta tanto las filosofías y religiones complicadas es porque apelan a su ego humano. Le ofrece el reto de entender y hacer algo complejo y difícil. Todos los que veo predicar hacen de un tema tan difícil cuando es tan claro en la Biblia, pero les gusta ellos meterse en problemas cuando la palabra es tan clara y sencilla. La palabra no trae confusión. Mas ellos tratan de ponerse este reto, de poder traer conclusiones, de traer sus pensamientos y poder meter sus pensamientos después o antes del versículo. Yo creo así porque cuando yo creo y leo el versículo, así es. Hacen todo complejo, todo difícil, que trae confusión solamente al oyente, cuando la palabra es tan real, tan clara. Pero nosotros queremos buscar aquello que solamente nos conviene, porque recuerden que habrá muchos pastores que solamente están buscando cómo sacarles el dinero, cómo tratar de mantenerlos alegres, despiertos, que no se les duerman, que tengan lo necesario para que el momento de dar estén firmes, tengan su chequera lista, como dice uno por ahí, que uno va a la iglesia con chequera y con Biblia. Al seguir su propia sabiduría, el hombre inevitablemente cambia la verdad de Dios por una mentira y adora a la criatura en vez la del Creador. Romanos capítulo 1, versículo 25. La sabiduría humana se fundamenta en su propia voluntad y está siempre dirigida hacia el cumplimiento de su propia voluntad. El hombre siempre ha querido ser más sabio que Dios y está siempre en contra de la sabiduría y de la voluntad de Dios. La sabiduría humana hará siempre vana la sabiduría de Dios, el evangelio y la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:17. El hombre ha hecho por supuestos descubrimientos notables y ha realizado grandes logros a lo largo de los siglos, especialmente en los últimos 50 años. La ciencia y la tecnología han desarrollado numerosos productos, máquinas, instrumentos, medicinas, procedimientos que han contribuido mucho al bienestar del ser humano. Y estamos agradecidos por eso. Gracias a la tecnología, ¿verdad?, que tenemos medicinas, tenemos aparatos, cosas que nos facilitan las cosas. Pero también es cierto que como cristianos no sabemos todas estas cosas respecto para cada una de esas. No tenemos conocimiento de los campos de la ciencia, ignoramos todo eso, de la tecnología, ignoramos. Unos como yo ignoro todo eso, o en cualquier otra área. Muchas personas no creyentes tienen educación, talento, habilidades y experiencias que muchos creyentes no lo tienen. Si necesitamos arreglar como algo, ¿qué hacemos? Queremos arreglar un carro, vamos con un mecánico, queremos tener una buena educación, vamos a las mejores escuelas, queremos una carrera, vamos a las mejores universidades. Siempre tenemos eso disponible, ¿no? Pero siempre haciendo de la manera sabia y correctamente, no de acuerdo a nuestros instintos, porque la razón por la cual tú quieres esa carrera. Hoy en día quieren las carreras porque pagan bien, porque deja mejor, porque esto me va a dar para comprarme esto me va a dar para comprarme el otro. Siempre pensando en sí mismo. Antes yo escuchaba que decían, no, quiero ser doctor porque quiero ayudar. No decían, quiero ser doctor porque gana mucho dinero. Quiero ser doctor porque quiero ayudar. Quiero ser policía porque quiero ayudar a la sociedad. Mucha corrupción. No, quiero ser policía porque también se paga. Quiero ser doctor porque se paga. Quiero ser mecánico porque ahí puedo transear. No, quiero ser mecánico para poder hacer algo por aquellos que están cobrando de más. Pero siempre buscan de una manera equivocada. Por eso que cuando los chamacos de hoy, los estudiantes de hoy dicen, ¿qué carrera quieres tener? Quiero el doctor porque ahí deja mucho dinero y voy a poder comprarme esto. Pero yo pensé que lo estabas haciendo. Es lo que decimos. Yo pensé que lo estabas haciendo porque quieres ayudar. Pero no. No es así. Mas el hombre siempre ha fallado en el blanco desde la caída y la separación de Dios. Porque si queremos respuestas acerca de la vida, respuestas acerca de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, sobre qué es bueno y qué es malo, el conocimiento humano no nos puede dar esas respuestas. Una persona sin Cristo tiene propósitos.
¿Tú qué quieres hacer en la vida? Yo quiero hacer esto, quiero tener mi negocio, quiero tener una casa, quiero tener un carro. Ellos ya tienen su vida completa, ellos tienen su vida arreglada, supuestamente ellos. Ese es su propósito. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Quiero vivir como un millonario. Quiero tener todo lo necesario, no quiero que no les falte nada a mis hijos, o si no tienen hijos, yo quiero tener todo lo que no tuve antes. Ese es mi propósito. Yo quiero vivir lo que no tenía antes. Estos son los pensamientos del humano, natural. Es lo único que piensan. ¿Por qué estás estudiando? Como les dije, porque no quiero ser pobre. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque quiero tener lo mejor. Si queremos conocer cuál es el significado y el propósito de la vida humana, la fuente de la felicidad, del gozo, de la paz interna, tenemos que buscar más allá de lo que las mejores mentes humanas nos pueden descubrir. El hombre siempre ha querido encontrar áreas respuestas por sí mismo, mas su búsqueda a través de su sabiduría siempre ha sido un fracaso. Siempre ha sido un fracaso. El hombre siempre fracasará con las verdades más importantes relacionadas con la naturaleza humana, tal como el pecado, la existencia de Dios, la moralidad, la ética, lo moral, el mundo espiritual, la regeneración y el futuro de la vida humana. Las filosofías del hombre natural no podrían dar respuestas acerca de la vida o existencia de Dios, porque están limitadas. Su sabiduría está condenada al fracaso. Dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura. O sea, es una tontera. En otras palabras dice, en otra versión, bueno, no en versión, en un diccionario dice, es una estupidez. Es una locura, necedad a los que se pierden. Pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Cuando el hombre decide dice ser sabio y dice que Dios no existe, automáticamente intenta rebajar la sabiduría de Dios, porque para él la cruz es una tontería. No tiene sentido. ¿De qué me estás hablando? Porque la mente del ser humano no puede aceptar que Dios tomara forma humana, fuera crucificado y resucitara con el fin de proveer para el hombre perdón de pecados y por gracia recibir vida eterna. Dice el hombre, ¿en serio estás más loco que nada? Así tan sencillamente vino a morir un Dios poderoso, vino a dar su vida en una cruz y sencillamente murió, resucitó y dijo que todo aquel que en él creyere tendrá vida eterna. Así tan fácil. Dice, eso es una locura. No tiene sentido. Es una necedad. Les resulta inconcebible que un hombre, el Hijo de Dios, muriera sobre una pieza de madera y de esa forma determinar el destino de toda persona. Es porque ellos no entienden lo que significa la cruz. Porque la palabra de la cruz incluye todo el mensaje y obra del Evangelio, el plan y la provisión de Dios para la redención del hombre. En su sentido más amplio se refiere a toda la revelación de Dios, porque su revelación se centra en la cruz. Toda la historia de la revelación de Dios y todo su proceso de redención les parece locura a los que no creen. Y puesto que la obra de Cristo en la cruz es la culminación del verbo, la palabra y de la obra revelada de Dios, rechazar la cruz es rechazar su revelación, lo cual les traerá condenación, porque les fue una locura. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 3:18. Cuando Pablo llegó por primera vez a Corintio, continuó enfrentando las filosofías con las que había lidiado en Atenas. Hechos 17, 18, 21. Pero el apóstol Pablo se había propuesto no saber entre ellos cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Él no se propuso meter su sabiduría, su entendimiento humano, sino se propuso solamente predicar al Jesucristo crucificado. La respuesta de algunos en Corinto fue la misma que la de algunos de Atenas. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Hechos 17, 32. Pero Pablo no cambió su mensaje para satisfacer a sus oyentes. Él solamente hablaba lo que se le fue dicho que hablara, las enseñanzas que Jesús le enseñó.
solamente. Nunca cambió su mensaje, nunca trató de hacerte sentir bien, sino para él era mejor que te doliera por el momento, pero que fueras salvo. Los corintios, como los atenienses y de otros griegos, tenían más que suficientes filosofías. No necesitaban añadir las opiniones del apóstol Pablo a las suyas propias, mas el apóstol estaba determinado a no darles sus opiniones, sino palabra de la cruz. La sabiduría humana no puede entender la cruz. El mismo apóstol Pedro, por ejemplo, no comprendió la cruz cuando oyó a Jesús hablar por primera vez. De hecho, lo que hizo Pedro fue tomarlo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El entendimiento y razonamiento limitado de Pedro que tenía del Mesías, no entraba la cruz en él. Jesús le decía: voy a morir en una cruz. Él decía: no, ten compasión de ti. ¿Cómo? O sea, ¿qué te pasa? Tú eres el rey, el hijo de Dios. La cruz. Recuerda que un madero es maldito el que viene en un madero. Tú, Jesús, acabas de alimentar 5,000 a 4,000 sanas. ¿Cómo? Pero la sabiduría de Pedro era contraria a la de Dios. Y todo lo que sea contrario a la sabiduría de Dios va a favor del Dios de este siglo, o sea, Satanás. Mas la respuesta de Jesús a sus discípulos no se hizo esperar. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Estaba mezclando la sabiduría de Pedro con las cosas de Dios. No puedes mezclar las cosas humanas con las cosas de Dios. No puedes mezclar tus pensamientos, tus experiencias, bueno, no exactamente experiencias, tus razonamientos con la palabra de Dios. No puedes mezclar tu sabiduría con la palabra de Dios, porque no encaja tu sabiduría perversa, apartada de Dios, con la palabra de Dios que es verdadera y eficaz. No puede encajar. Tienes que decidirte: ¿te quedas con tu sabiduría o te sometes a la sabiduría de Dios? Pero no puedes mezclar, porque estás adulterando la palabra de Dios. Mas aún después de que Jesús reprendió a Pedro, continuó en su terquedad, porque cuando los soldados llegaron al huerto para arrestar a Jesús, Pedro todavía no entendía lo que Jesús estaba hablando acerca de la cruz. Él todavía trató de interferir en el plan de Dios, cual hacemos nosotros constantemente. Queremos ayudar a Dios en muchas cosas. El Señor dice: espera, creo que ya dijo que sí. Y vamos y hacemos, y no, perdimos. Y vamos otra vez, queremos ayudar a Dios. Pero siempre estamos queriendo nosotros involucrar lo que tú sientes, tus emociones, sentimientos, pensando que es Dios el que te dijo: ya es en el momento. Él todavía trató de interferir en el plan de Dios. Sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los siervos llamado Malco, por lo que Jesús le reprendió de nuevo en San Juan 18, 10 y 11. Solo después de la resurrección y de la ascensión pudo Pedro entender y aceptar la cruz. Hechos 2, 23, 24 y 3, 13 y 15. Ahora el apóstol Pedro tenía el espíritu y la sabiduría de Dios y ya no confiaba en la suya propia. Dice en 1 Pedro 2:24, Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo el hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 1 Corintios capítulo 1, 19 al 20. Pablo usa esta cita de Isaías 29, 14 para aclararnos que la sabiduría de los hombres será destruida al final de los tiempos. Dice Isaías 29, 14, por esta causa una vez más asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. Y es lo que nosotros no queremos entender. No queremos entender lo que Dios, lo que es la cruz, el significado de la cruz, que es todo, que Dios dejó todo en la cruz. Dios demostró su amor en la cruz. Que dependiéramos ahora del Hijo que fue encarnado y resucitado. Que fue encarnado, crucificado y resucitado, que confiáramos en Él, porque ahora Él
Era la sabiduría de Dios, es la sabiduría de Dios. Dice, confíen en mi sabiduría que es en Cristo. Esta profecía de Isaías tendrá cumplimiento al final de los últimos días. Todos los enemigos de la cruz, todas las filosofías, objeciones de los hombres sobre el evangelio desaparecerán para siempre. Y toda la sabiduría humana se convertirá en cenizas. Apocalipsis 17, 14. Cuando Isaías escribió su profecía, Sennacherib, el rey de Asiria, estaba planeando la conquista de Judá. Mas el Señor le dijo al profeta Isaías que le dijera a Ezequías, rey de Judá, que no se preocupara o temiera, porque los planes del rey asirio fracasarían. Pero no fracasarían por el poderío del ejército de Judá, ni por la estrategia del rey Ezequías, ni de sus consejeros, usando sus propias estrategias, su propia sabiduría. Judá se salvaría solo por el poder de Dios, no por la ayuda humana. Dios destruyó a 185,000 hombres del ejército asirio con solo un ángel. Isaías 37, 36. El relato completo lo encontramos en 2 de Reyes, capítulo 17 en adelante. Dios le decía al pueblo de Israel que él pelearía por ellos contra sus enemigos. Todo lo que Israel tenía que hacer era confiar y obedecer. Esa era la razón por la cual cuando Israel entraba en batalla, un coro siempre iba delante de ellos cantando y alabando. Y eso lo hacían constantemente en cada batalla que iban. Recuerden que siempre iban con panderos, con arpas, siempre delante del ejército, tocando alabanzas, agradando a Dios. Estaban dando por hecho que era una victoria segura. Todos los seres humanos queremos resolver nuestros propios problemas y pelear nuestras propias batallas, utilizando nuestra sabiduría, nuestras propias fuerzas. Pero todo intento del ser humano por resolver el problema solo entorpecen la acción divina de Dios. Todos los esfuerzos humanos obstaculizan la obra de Dios. Nos dice Salomón, hay un camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. Una de las cosas que mantienen alejados a muchos de Cristo es su desacuerdo con el evangelio. Sencillamente no coincide con su forma de pensar porque es una locura. No es razonable para la mente humana que la muerte y la resurrección de un solo hombre pudiera salvar así tan sencillamente. Esta es la ignorancia de la incredulidad que el apóstol Pablo escribía a Romanos 1, 18, 23, que tales personas que afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Dice el profeta Jeremías, esos sabios quedarán avergonzados, pues su derrota será completa. De sabios no tienen nada, pues han rechazado mis enseñanzas. Jeremías 8:9. Si los hombres rechazan el evangelio, las buenas nuevas, la revelación divina de Dios, ¿qué verdad les queda? ¿Qué clase de sabiduría tienen? Porque no tienen la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es la sabiduría terrenal y diabólica. El hombre nunca va más allá de lo que el pueblo puede, el hombre nunca va más allá de lo que él puede ver, tocar y medir. La sabiduría del hombre está basada en los deseos de la naturaleza caída y filosofías humanas. Dice en Santiago 3, 15, 16, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Todos los avances del conocimiento del ser humano, la tecnología, los avances no han hecho nada mejor. Los peores estafadores, engañadores y opresores salir de entre los más inteligentes. Tal vez porque son mucho más instruidos, pero no en lo moral. Los países tienen los medios suficientes para que sus habitantes vivan de una manera digna, pero por la avaricia, por utilizar los fondos de una manera incorrecta, tienen al pueblo en la miseria, por la avaricia. Disponemos de medios de comunicación, ya sea a través de las redes sociales, radiolocutoras, programas de televisión, pero no son usados muchas veces sabiamente, sino son usados solamente para promover lo inmoral,
¿cómo dice inmoralidad sexual, el alcohol, las fiestas, los placeres? Todo aquello que llama al hombre, la carne del hombre. O para criticar, o dañar, infamar. Los cristianos se pelean entre sí por una cuestión bíblica, se están peleando. En vez de exhortar con amor, pelean. O sea, quieren herir. Te dicen tonto, tú no sabes nada. Eres el hijo del diablo. ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está el amor por el prójimo? Mas usan estos medios para ofender, criticar, hacer menos a tu prójimo. El Facebook, el YouTube, todas las redes sociales son utilizadas con el fin, no para proclamar el nombre de Dios. Siempre buscan su propio ego, buscan su propio yo, cómo quedar bien en las redes sociales. Cómo decir que son mejores en esto o en aquello. Están perdiendo el enfoque de la cruz. Están perdiendo el enfoque de lo que es el arrepentimiento y el perdón de pecados, el cual se debe de predicar con amor. Pero ya no es así. El corazón del hombre ha pedido la dirección de Dios, porque busca su propio yo, su propio beneficios. Al preguntar, ¿dónde está el sabio? El apóstol Pablo está parafraseando a Isaías, quien escribió, ¿dónde están tus sabios consejeros, Faraón? Que ellos te digan lo que Dios tiene planeado, lo que el Señor de los ejércitos celestiales le hará al Egipto. El profeta se estaba refiriendo a los sabios de Egipto, los adivinos, los mediums, los magos, que siempre prometían, pero nunca daban una realidad, un buen consejo. Dios ha confundido a sus consejeros porque son más malvados. Egipto se tambalea como borracho y nadie podrá ayudarlo. Isaías 19, 14 y 15. El apóstol Pablo les exhortaba reprendiendo porque ellos se sentían satisfechos de sí mismos, creyendo que habían alcanzado la grandeza espiritual, pero se sentían también como reyes. Igual como le sucedía a la iglesia de Laodicea, el cual les dijo, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Yo les pregunto a ustedes y a los que me ven a través de las redes sociales, ¿por qué no aceptamos lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué no dejamos de mezclar nuestros pensamientos y dejar que solamente la sabiduría de Dios sea la que hable? ¿Por qué no dejamos de pelear? Dejamos de traer confusión a aquellos que son débiles en la fe, aquellos que nos ven que no son cristianos y solamente causamos más divisiones. ¿Por qué no pueden entender que la palabra no está dividida? La palabra no trae división. Mas nosotros estamos dividiendo las escrituras por nuestra ignorancia, por nuestra terquedad. Más una de las cosas, también me pregunto, ¿a dónde nos han llevado nuestros grandes genios aquí en nuestro país? Tal como los filósofos. Dicen que se dedican a dudar sobre el mundo que nos rodea y se preguntan sobre el sentido de la vida. En la antigüedad, las preguntas fundamentales eran ¿por qué estamos vivos? ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Qué son las cosas? ¿Hay vida después de la muerte? Los filósofos solo traen confusión al hombre. Los sociólogos dicen que estudian diferentes tipos de formaciones sociales, como la familia, las naciones, las religiones, los grupos culturales y las organizaciones, mas sus estudios no han podido resolver nada. El mundo sigue empeorando. Los psicólogos
Dicen que son practicantes y que cuentan con capacitación profesional y destrezas clínicas que nos ayudan en el aprendizaje y a enfrentar con efectividad los problemas de la vida y de la salud mental, mas no han podido regenerar tan solo un corazón. Los economistas dicen que el propósito de la Facultad de Economía es formar profesionales competentes para estudiar, interpretar, evaluar la economía y la situación financiera de las empresas y entidades, proponiéndoles su mejora continua, lo cual solo los lleva a la avaricia. Los científicos dicen que son personas que se encargan de llevar a cabo las investigaciones para encontrar las respuestas a cada una de las teorías que se pueden ser planteadas por medio de los métodos científicos. En pocas palabras, ellos deciden si es verdad o no, si se aprueba o no. Los científicos solo apartan al hombre de Dios. Los hombres de Estado, las funciones de un hombre de Estado son variadas y muy amplias, como el ejercicio de la defensa de la integridad territorial de la nación, así como el derecho legal de la fuerza pública, las relaciones exteriores del país, la protección de la vida, la libertad y los bienes de sus habitantes, la administración de justicia y mucho más. Mas, ¿dónde nos han llevado todos estos hombres que manejan nuestro país? Mas los grandes filósofos, los grandes genios, la sabiduría del hombre natural no han hecho nada realmente para cambiar nuestro mundo. Todo empeora. Todo está empeorando. Su sabiduría, su inteligencia no han hecho nada para resolver los problemas del país. Solamente causan divisiones, causan guerras por la avaricia, por falta de sabiduría, por haberse apartado de Dios, por no haber buscado la sabiduría de Dios. Aunque todas las naciones, como ya les dije, tienen lo suficiente para que no haya pobre en su país, no haya necesidad, mas por causa de mala administración, por falta de hombres piadosos, temerosos de Dios, por hombres corruptos, el país está como está. Dice Proverbios 29:2, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. La sabiduría del hombre puede detectar la causa de un problema, pero no las raíces del problema, que es el pecado. La sabiduría del hombre puede ver el egoísmo de una persona, pero no tiene manera de eliminar el egoísmo. Porque el hombre ha querido ser superior a Dios, haciéndote independiente del Dios Altísimo. Mas aún así la humanidad sigue en su estado de corrupción, de necedad, de confusión, lo cual los llevará a la destrucción final. Dice el profeta Jeremías 8:9, esos sabios quedarán avergonzados, pues su derrota será completa. De sabios no tienen nada, pues han rechazado mis enseñanzas. Por cuanto que el hombre no quiere nada con Dios, su sabiduría humana se ha vuelto una trampa, un problema que los mantiene alejados de Dios. Mas la paz que busca el hombre natural, ya sea el gozo, la esperanza, la armonía, la hermandad o cualquier otra aspiración que el hombre natural desea alcanzar, quedará fuera de su alcance al seguir con su propio camino y pretender que conseguirán lo que desean. Es una necedad. Todo aquel que ve la cruz como locura está condenado a su propia destrucción. Porque el aumento del conocimiento y filosofías humanos solo hace que los problemas del hombre aumenten. Entre más sabio te crees, más terco te haces. El odio aumenta, la incomprensión, los conflictos, las guerras aumentan, la inmoralidad sexual aumenta, las borracheras aumentan, las fiestas desenfrenadas aumentan, la delincuencia aumenta, los estafadores aumentan, los falsos profetas, maestros, pastores, líderes, ancianos, supuestamente enviados a servir, aumentan. Las iglesias están haciendo más iglesias estos falsos. Aumentan esas iglesias que solamente predican falsedad. Las crisis mentales aumentan, los problemas familiares aumentan. Cuanto más se mira el hombre a sí mismo, más depende de sí mismo,
peor se vuelve el problema. Dios en su sabiduría ha determinado que el hombre no puede llegar al conocerlo mediante su propia sabiduría humana. Porque el hombre no es capaz, no puede resolver sus propios problemas porque no reconoce la raíz de su origen, que es el pecado. Todos dicen ser buenos, todos dicen que ayudan, todos dicen que cooperan, todos dicen esto y el otro, pero su corazón está apartado de Dios, es perverso. Tampoco puede encontrar la solución a su problema, que es la salvación mediante la cruz, que es Cristo Jesús. La propia naturaleza pecaminosa del hombre es la causa de sus problemas y él no puede cambiar, aunque quiera, su propia naturaleza. Eso solamente por obra de Dios. Aunque la naturaleza humana pudiera reconocer el problema, no tiene el poder para cambiarlo. Pero Dios tiene el poder para hacerlo. Y de eso nos gozamos todos. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad, la predicación, salvar a los que creen. 1 Corintios 1:21. Lo que el mundo considera como necedad, como locura, Dios lo usa para salvar a todos los que sencillamente crean en esa locura. Yo los invito a cada uno de ustedes a cambiar su sabiduría por la de Dios. Porque la sabiduría de Dios ofrece transformación, regeneración, nuevo nacimiento, una nueva vida por medio del poder de la cruz. Es lo que les ofrece la sabiduría de Dios. El hombre no les puede ofrecer eso. Esta locura de la cruz es la única esperanza del hombre. Cuando la sabiduría humana reconoce su propia bancarrota espiritual y reconoce que es un miserable, digno de lástima, pobre, ciego, desnudo, el hombre se vuelve verdaderamente a Cristo. Cristo es el único que puede cambiar tu pobreza espiritual por las riquezas espirituales, y el pecado por justicia, la desesperanza por esperanza y la muerte por vida eterna. La sencillez del Evangelio da lo que la sabiduría humana y complicada no puede dar o cumplir. Por lo cual el apóstol Pablo les dice a los de Corintios que dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Sabe que no valen nada. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues ustedes les pertenece todo. Aquí les está hablando a los de Corinto. La sabiduría de los hombres quedan totalmente condenada a la destrucción. La sabiduría del hombre no es sencillamente por ignorancia, sino que la ignorancia es intencionada. Muchos dicen que también que es por la ignorancia, pero muchos lo hacen con esa misma intención. Saben lo que están haciendo. Porque todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Es por lo cual que nos negamos a reconocer a Dios y lo que Él es. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades visibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Romanos 1, 18, 20. Cada vez que una persona mira las maravillas de la creación, debería pensar en la grandeza de Dios. Cada vez que una persona contempla una puesta del sol, debería pensar en la gloria de Dios. Cada vez que una nueva vida nace en el mundo, debería ver la acción, la mano de Dios creadora. Sin embargo, un astrónomo que puede mirar por un telescopio y ver miles de cientos de estrellas y no poder ver la gloria de Dios. Un científico puede mirar por medio de un microscopio las complejidades de la vida de un ser humano y no puede ver a Dios ahí. Cuando Pablo llega a Atenas, se fijó en un altar dedicado al Dios no conocido. El apóstol Pablo les dijo: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hechos 17:23. Con todos sus conocimientos, filosofías y debates había llegado a reconocer a numerosos dioses, pero no podían reconocer al verdadero Dios, esos atenienses. Se habían creado para sí muchos dioses, pero no conocían al Dios que los había creado. El hombre puede conocer todo, tener todo, pero no puede conocer a aquel que les dio todo.
¿Hasta dónde llega la necedad del hombre? Por tanto, la salvación no viene por medio de las filosofías, ni por obras, ni por el entendimiento intelectual de la sabiduría humana, sino por medio de creer en el Hijo de Dios crucificado y resucitado. Así es como Dios salva a todos aquellos que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, el mensaje de la cruz para algunos son de tropiezo, para otros es locura, ya que el mensaje no concuerda con sus razonamientos y sus ideales. Más sabemos o más debemos entender que la cruz es una muestra de su amor eterno por nosotros. Cuando comprendemos eso, podemos recibir esta dádiva de Dios que es la vida eterna mediante su Hijo Jesucristo. La sabiduría que Dios nos da es que nos capacita para hablar, actuar y reflejar con su carácter en medio de cualquier circunstancia. Es la sabiduría que Dios nos da. Nos capacita para hablar, actuar, reflejar su carácter en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría viene de Dios y mientras más nos acercamos a Él, más sabios seremos. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Santiago 1:5. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es antes todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Santiago 3:17. La sabiduría de Dios es pura, no está contaminada con emociones dañadas, exigencias o deseos de poder. Su objetivo es lograr que brille la paz, la bondad, la mansedumbre y el entendimiento en las relaciones entre ustedes, entre unos con otros. La sabiduría de Dios nos hace tener compasión, lo cual nos da como resultado buenos frutos. La sabiduría que viene del Señor no crea divisiones. Persevera hasta que se alcanza un entendimiento. Todo lo hace con sinceridad, sin fingimiento, porque sale de lo profundo de un corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el tipo de corazón que manifiesta el fruto del Espíritu Santo mencionado en Gálatas, capítulo 5, 22, 23. La sabiduría de Dios en el hombre da como resultado vida eterna, mas yo los invito a cada uno de ustedes a la cruz. Yo los invito a cada uno de ustedes que me ve a través de las redes sociales a pedirle perdón a Dios, a arrepentirse de sus pecados y voltear su mirada a la cruz